título del sermón, que es Caminando en Amor. Muchas personas piensan que caminar en amor es cuando dos personas se gustan y de pronto comienzan a vivir un idilio romántico y el hombre le lleva las flores a la mujer y la mujer se sonroja y se ríe y pasan un atardecer romántico. Y así como las películas antiguas como Top Gun, ¿se acuerdan? Que va el tipo en la moto con la muchacha y todas esas cosas. Algunas personas piensan que eso es amor, caminar en amor. Pero la verdad es que eso no es caminar en amor. Eso es un romanticismo ahí humano. Vamos a ver qué dice la Escritura sobre caminar en amor. En su carta a los Efesios, Pablo habla acerca de lo que es realmente caminar en amor. Y él dice en el versículo 1 del capítulo 5, usted puede ir a su escritura, a su palabra, y encuentra que dice ahí: por lo tanto, sean imitadores de Dios. Fuerte, ¿verdad? Por lo tanto, sean imitadores de Dios. Un comentarista que ya murió, se llamaba James Montgomery Boyce, dijo acerca de ese texto que esa era una advertencia muy sorprendente del Nuevo Testamento. Para nosotros los cristianos es una advertencia fuerte cuando el Señor nos está diciendo en Efesios: sean imitadores de Dios. Se nos ordena a nosotros los cristianos a ser imitadores de Dios. ¿Y qué significa esto? ¿Qué características tiene un imitador de Dios? Pablo comienza exhortando a los cristianos a caminar en amor, no en un romanticismo humano, sino a caminar realmente en amor. Entonces voy a leer nuevamente el texto bíblico y quiero que usted me acompañe en Efesios 5, 1, 7 y hagamos una lectura detallada prestando atención a las cosas que el Señor, por medio de Pablo, nos muestra. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y el de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Y entonces nosotros nos ponemos a mirar la vida de Pablo. Algunos hermanos nos acompañaron en la semana a ver una película el miércoles pasado y hablaban acerca de la vida del apóstol Pablo. Y entonces nosotros pudimos ver que el apóstol Pablo soportó grandes consecuencias por seguir a Cristo en su vida. ¿Qué le pasó? Lo apedrearon, lo picó una culebra, lo desecharon, lo metieron preso y al final murió por causa de Cristo. Y entonces encontramos que él sufrió esas increíbles pruebas por el hecho de llevar el mensaje de salvación. Él tenía que predicar, tenía que enseñar, tenía que escribir que era el Evangelio, para que el mundo supiera quién era el Mesías y qué era el mensaje de salvación. Y uno siente la urgencia de Pablo en las cartas cuando él escribe. Y entonces nosotros encontramos en el texto de hoy que Pablo nos dice que seamos imitadores de Cristo.
llama a todos los cristianos y les da una orden y dice, sean imitadores de Cristo. No dice, sean imitadores de Pablo. Dice, sean imitadores de Cristo. Y ese es el estándar más alto de todo creyente. Ser un imitador de Cristo. Una vez escuché una prédica que alguien trataba de llevar este mensaje y decía con un poco de manipulación que nosotros éramos Jehová Junior, que éramos diosesitos pequeños. Y entonces uno ve aquí que nosotros no somos nada de eso, somos imitadores de Dios. ¿Imitamos a quién? Al Maestro, a Cristo Jesús. Y entonces Pablo nos dice estas grandes verdades. Y entonces hoy analizaremos qué significa ser un imitador de Dios, qué nos enseña a andar en amor. Y entonces encontramos que tenemos una orden que da Pablo y la orden es ser imitador. Sean imitadores de Dios. Y entonces encuentras que hay una palabrita interesante cuando Pablo comienza a hablar y dice por tanto. Y uno dice, ¿a qué se refiere? ¿Quiénes se han leído este libro del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón? ¿Quiénes se han leído este libro? Levante la mano, hermano, si se lo ha leído. Usted encuentra en este texto, cuando el apóstol Pablo narra, dice, por tanto, se está refiriendo a una sección anterior a estas verdades que está tratando aquí. Y quiero en este momento llevarte ahí. Ves a Efesios capítulo 4, versículos 25 y 32. Efesios 4, 25 y 32. Pablo da 5 ejemplos de cómo los cristianos deben relacionarse con los demás. Cada ejemplo tiene una prohibición con una consecuencia negativa y está acompañado de una orden con consecuencias positivas. Y da una razón para dar esas órdenes. Eso lo hace Pablo en ese texto. Entonces, en el quinto ejemplo, la prohibición negativa, en el versículo 31, dice, deja toda la amargura y la ira y el clamor. Deja toda la amargura, la ira y el clamor. No sé si usted, pongamos el ejemplo, hay un programa que dan que dice que alerta a aeropuerto. Por lo general ahí pasan unas personas cuando las notan así como todas rarongas, que le está sudando mucho, que están escondiendo cosas. Este tipo está como extraño, tráeme ese tipo acá, y lo meten a una máquina. La máquina es como un escáner. Cuando lo pasan por el escáner se ve todo lo que hay en las maletas y se ve todo lo que lleva esa persona. Se ve todo, hasta los huesos se ven. Uy, mira, tiene caries. Sí. Entonces, vamos a poner el ejemplo de que nosotros vamos a pasar por el escáner. ¿Y el escáner cuál es? Aquí. ¿Estás en el versículo? ¿Estás en el versículo 31? Entonces, pongamos el ejemplo, el Señor nos ve rarongos a todos aquí. De pronto nosotros nos vemos bien pintosos. Te ve esa gente que va para el aeropuerto, no, ¿para dónde vas? Para Madrid, para Francia, ¿y cómo van? Bien pintosos, ¿verdad? Van bien pintosos, entonces nosotros estamos hoy bien pintosos. Y el Señor nos ve todos rarongos así como que vamos a pasarlos por el escáner. Entonces, el escáner en el versículo 31 dice, deja que toda la amargura y la ira y el clamor y la calumnia sean eliminados de ti junto con toda malicia. Y entonces nos está mostrando una serie de características pecaminosas del viejo hombre. Y entonces nosotros que estamos pasando por el escáner, ¿cómo nos estamos viendo? Barro, ¿verdad? Ahí dice positivo.
Lleva unos bultos raros ahí. Nosotros, cuando pasamos por ahí, cuando el Señor nos está pasando por ahí, deja toda la amargura. De pronto tú vienes aquí y tienes amargura en tu corazón, tienes ira, peleaste, vienes mareado, no de mareo, sino de rabia. De pronto hablaste mal de alguien. De pronto eres malicioso y eso está saliendo ahí. Y entonces esas características pecaminosas que pertenecen a la vieja naturaleza, al viejo hombre, dice el Señor que deben ser ¿qué? Quitadas. Deben ser quitadas de ti. Y entonces Pablo nos da una orden positiva. Nosotros estamos pasando por el escáner y nos estamos viendo barro, mal. Y entonces vamos a seguir pasando por el escáner, versículo 32, y nos da una orden positiva. Y entonces el Señor dice, sean bondadosos unos con otros, tiernos, perdonados unos a otros. Y entonces el Señor nos está dando una orden de dejar las cosas que nos está mostrando que están mal en nosotros y nos está dando una orden de hacer su voluntad. Y en esa hacer su voluntad dicen sean bondadosos unos con otros, tiernos, perdonando unos a otros. ¿Y nosotros, iglesia, nos comportamos así? ¿O nos comportamos de otra manera? No nos interesa a nadie, solo nosotros, solo nuestras cosas. Y entonces dice que debemos demostrar las características piadosas en nuestra vida diaria. Con cada persona que se atraviese en nuestro cotidiano. ¿Cómo así? Sí, con tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Toda la persona que pase por tu vida. En el trabajo, aquí y en tu casa, tus vecinos. Y entonces Pablo, después de darnos una orden con consecuencias negativas, una advertencia con consecuencias negativas, da una orden con consecuencias positivas, también nos da una razón para dar esas órdenes. Y dice el versículo 32, como Dios en Cristo te perdonó. Como Dios en Cristo te perdonó. ¿Qué te perdonó Cristo? A ti y a mí. A ver, los teólogos, ¿qué te perdonó Cristo? Te perdonó todo el pecado, ¿verdad? Dios, en su misericordia y su gracia, te escogió, te sacó de la putrefacción donde tú estabas y te dio vida. Y después de que te dio vida, te perdonó los pecados, dice la Escritura, presentes, pasados y futuros. Y después, ¿qué dice Dios también? Él justificó, te declaró justo delante de ¿quién? Del Padre. Te santificó y te preservará ¿hasta cuándo? Dice la Escritura que hasta el fin. Lo dice la Escritura, dice hasta el fin. Entonces, encontramos la razón para la orden que el Señor le estaba diciendo a Pablo para que nosotros seamos imitadores de Dios. Y la razón es que Dios en Cristo nos perdonó, entonces en acción de gracias nosotros vamos a caminar de esa manera. Y mira lo que dice el versículo 1, nos devuelve al versículo 1 que estábamos leyendo en el sermón, capítulo 5, versículo 1 de Efesios. Por lo tanto, sean imitadores de Dios. Y entonces nos manda a nosotros a imitar a Dios de la manera que nos relacionamos unos a otros porque Cristo nos perdonó. Y entonces debemos reflejar los atributos comunicables de Dios en nosotros. ¿Cuáles son esos atributos comunicables de Dios? ¿Sabes cuáles son los atributos comunicables? ¿Y sabes que hay atributos incomunicables? Bueno, sí. Hay atributos incomunicables de Dios. Dios nos creó a su imagen.
pero hay unos atributos que son incomunicables. Omnisciencia, que Él conoce absolutamente todo. Omnipresencia, que Dios está en todas partes. ¿Nosotros podemos estar en todas partes? ¿Nosotros no las sabemos todas? No. Entonces no son comunicables. Pero hay otros atributos que son comunicables. Entonces son la bondad, la fidelidad, el amor, la misericordia, la compasión, la ternura, el perdón, la justa ira y la sabiduría. Esos son atributos comunicables. ¿Los tenemos nosotros? Sí, ¿verdad? En una medida, en el Señor está toda la plenitud y Él es santo, santo, santo y están plenos. En nosotros están reducidos y están revueltos no son perfectos. Hay pecado ahí, están dibujados. Y entonces el Señor nos dice que a nosotros los creyentes, que nos dio vida, que nos resucitó, que nos dice que nosotros podemos vivir de esa manera y nos dio el Paracleto, el Consolador. ¿Quién es? El Espíritu Santo, que mora ¿dónde? En el templo. Nosotros. Y entonces, por eso nosotros podemos imitar ¿qué? ¿A quién? A Cristo Jesús, a Dios. Y entonces, nosotros podemos imitar a Dios con justa ira, con sabiduría, con felicidad, con bondad, con amor, con misericordia, con compasión, con ternura y con perdón. Y entonces Pablo también se encarga de darnos una orden motivadora. No como los motivadores de hoy, que te dicen, no, deja el cigarrillo y hablan lindo. Y entonces tú ves actitud positiva con este señor Linares y la gente lo ve y, ay, me llegó, voy a cambiar. Y sales de ver esa cuestión y desastre, la embarras otra vez. Y el Señor no, el Señor nos da una motivación fuerte. Y entonces dice imitar a Dios. Debemos imitar a Dios porque somos, dice el versículo 1 del capítulo 5, y quiero que usted vaya allá. Dice, después de que él dice que imites a Dios, dice que la motivación que Pablo nos da ahí es que somos, ¿qué? Dice el texto, como hijos amados. ¿No es una motivación grande? Porque te está diciendo que eres un hijo amado. Tenemos un nuevo estatus, los cristianos. Somos hijos amados de Dios. Y ahora, porque somos sus hijos, nosotros podemos imitar a nuestro Padre. ¿Qué hacen los chicos, los niños? ¿Qué hacía usted cuando era niño? Yo tomo el ejemplo a Isabela, que no está por aquí, no sé, creo que sí está. Ella, cuando estaba más pequeña, cogía los tacones de la mamá, se los ponía y caminaba. Y iba en pañal y con esos tacones yo decía la pata de Daisy. Y pasaba. Y hoy en día, cuando va creciendo, ella quiere imitar a la mamá, entonces hoy en día se quiere echar el pintalabios. Y más adelante va a seguir creciendo y va a querer imitar a la mamá, ¿verdad? Que no la imite con otras cosas. Entonces, eso pasa con nosotros. Nosotros somos hijos amados de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Imitar a nuestro Padre. Los cristianos queremos imitar a Dios en nuestras vidas, a nuestro Padre Celestial, a crecer cada día más como Él, y lo dice la palabra de Dios, dice, a crecer a la estatura ¿de quién? De la plenitud de Cristo Jesús. Eso no me lo estoy inventando yo, eso lo dice la Escritura. Y entonces, Pablo, después de que nos dio esa indicación, nos da una orden específica. Y la orden específica, ¿sabe cuál es, hermano? Que debemos caminar en amor. La orden específica es que debemos caminar en amor.
Entonces, la primera manera es que debemos imitar a Dios. Pablo lo dijo en el versículo 1 y en el versículo 2 dice, andad en amor. ¿Qué significa caminar en amor? Significa poner en práctica lo que él dijo y enseñó en los textos del Efesios 4, 25 y 32, y te lo voy a resumir. 1. Reemplaza la falsedad con la verdad. 2. Reemplaza la ira justa con la ira injusta con la ira justa. 3. Reemplaza el robo con el trabajo honesto. 4. Reemplaza la palabra corrupta con palabras edificantes. 5. Reemplaza las características pecaminosas con características divinas. Y entonces Pablo nuevamente nos da una motivación para caminar en amor. Y lo vemos en el versículo 2, y quiero que vaya usted ahí, al versículo 2, y mira lo que dice. Nos dice a nosotros, nuevamente nos pasa por el escáner, cada vez que estemos leyendo el texto, usted está entrando al escáner. Estamos entrando al escáner y él dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y entonces, ¿qué encontramos? Que debido a su amor, Cristo fue a la cruz y pagó la pena que nosotros debíamos recibir para rescatarnos. Y lo hizo por amor. Entonces, si nosotros nos montamos en el escáner y nos analizamos a la luz de esta verdad, encontramos que nosotros a veces no actuamos de esa manera. Nosotros actuamos por conveniencia. Actuamos haciendo las cosas por un beneficio propio. ¿Realmente nosotros demostramos el carácter de Cristo en nuestras vidas y nos estamos amando en esta congregación? ¿O simplemente venimos y nos vemos las caras? Hola hermano, bendiciones. Y nuestra vida y nuestras relaciones, ¿cómo son? No nos vemos más, no nos preocupamos por el otro, no nos interesa. Da tristeza, hermanos, decir esto, pero es lo que vemos. Pero la Escritura nos da esta bofetada para que nos demos cuenta de nuestra debilidad, para que vayamos de rodillas a Cristo y le pidamos perdón, y para que realmente caminemos de acuerdo a su voluntad. Y entonces Cristo, debido a su amor por nosotros, fue a la cruz y pagó la pena por nuestro pecado. Y entonces Pablo escribe por allá en Romanos 5, versículo 8, y usted se lo sabe de memoria. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en cuanto aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, debido a lo que Dios ha hecho en Cristo, debemos responder caminando en amor. Y esto no va a ocurrir en nuestras vidas porque tú te esfuerces a que esas cosas se den. Eso no va a pasar así. Eso se va a dar de manera natural si tú eres hijo. Si tú eres realmente un cristiano, se va a dar de manera natural en tu corazón. Y vas a ser movido a arrepentimiento y vas a ser movido a caminar en amor y amar al que necesita amor. Porque fuiste redimido por Cristo. Y entonces, después de que Pablo nos dice todas esas verdades y que nos muestra cómo está nuestra condición y cómo está nuestro corazón, nosotros que nos decimos llamar cristianos y que hemos sido pasados por el escáner y que el escáner nos mostró que llevamos un poco de bultos, él da unas aplicaciones prácticas a nuestras vidas. Versículos 3 y 4. Entonces él da unas aplicaciones en las cuales dice que debes prestar atención a las prohibiciones.
Pablo dijo en el versículo 3 y 4, y usted puede ir ahí conmigo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. Entonces los cristianos que imitan a Dios, caminan en amor y no deben practicar estas aberraciones, estos pecados que el Señor nos está diciendo aquí. Y entonces algunas de estas situaciones son bastante claras, como la inmoralidad sexual, pero hay otras que de pronto pasan desapercibidas en la vida del creyente, como la dureza, como el que le gusta hablar de más. No, mira, yo vi unos, aquí por ejemplo, vi este folder con unas letras ahí y le dieron la información. No, allá había un folder con unas letras y habían unos billetes. Y eso se perdió de la iglesia y se lo llevó fulanito. O sea, ya le agregó. Y así va creciendo la cuestión, ¿verdad? Entonces encontramos aquí, de pronto alguno dice, no, pero eso no se ve con los adultos, esas cosas. Pero de pronto se ve con los jóvenes. Porque a los jóvenes son más vulnerables porque a ellos les gusta andar en grupitos. Y entonces en los grupos, para poder encajar, de pronto hay personas que no son cristianas y entonces ellos hacen burlas pesadas y cuestiones. Entonces al comienzo llega el joven cristiano y llega y se escandaliza un poco, pero no dice nada porque después te van a decir que eres el bicho raro. Entonces tú dejas pasar la situación y después te ríes y sigues con la burlita y la cuestión. Y eso va como una cascada creciendo hasta que te lleva a infracciones más graves y puedes llegar a infracciones como la inmoralidad sexual y después lo vas a ver normal. Tranquilamente lo vas a ver normal porque ya te acostumbraste a estas situaciones. Por ejemplo, tú puedes preguntarle a un muchacho hoy, oye, ven acá, ¿qué te enseña el reggaetón? No, el reggaetón me enseña a perrear. ¿Y esa vaina qué es? No, eso es, ya tú sabes. Y, uy, caramba. ¿Sí? Se acostumbró, se amoldó y lo está disfrutando para condenación. Y de pronto a nosotros los cristianos también nos pasa. De pronto a algunos los que les gusta ver la novela, el IF, la no sé qué, la rosa no sé qué, o el gatillero no sé cuándo, y te va metiendo y te va metiendo cuando vienes a ver miércoles, ¿y esto qué es? O sea, se trata como de amoldarte tu comportamiento. Entonces Pablo quería que los cristianos prestaran atención a las prohibiciones, porque si prestas atención a las prohibiciones, vas a evitar consecuencias nefastas en tu vida como cristiano. Y entonces, ¿cómo tienes que responder tú ante todo esto que te está diciendo el Señor? Él lo dice en el versículo 4 y quiero que ustedes lo lean. Versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? A una voz. Ahí, sino antes bien, o sea, que no se den esas cosas en nuestras vidas, sino antes bien, acciones de gracia. Cuando pasamos por el escáner, en la escritura, ¿cómo están nuestros corazones? ¿Achicharrados un poco? ¿Así? ¿Cierto que sí, verdad? Estamos un poco achicharrados. La escritura nos está mostrando que como si tiráramos a la parrilla caliente un pedazo de carne, comienza a ser así, porque tiene cosas ahí que están mal. Entonces el Señor nos está diciendo que esas cosas no deben de haber en la vida del ¿quién? Del cristiano. Y entonces
nos está diciendo que deben ser diferentes. Entonces que debemos responder nosotros con acciones de gracias a Dios, porque Él nos está advirtiendo estas situaciones. Pablo usa en su redacción del texto la prohibición con una orden positiva y utiliza esa acción de gracias como la máxima para la orden. Está diciendo, no se debe hacer eso, porque tienes que desbordarte en acciones de gracias a Dios por lo que el Cristo ha hecho por ti, que eras un miserable, que estabas apartado de Dios, apartado de los pactos, apartado y muerto en delitos y pecados, y el Señor te dio vida, te rescató y te trajo aquí, y te adoptó como hijo. Entonces el Señor nos está dando esta gran verdad, y a la luz de esta gran verdad nosotros debemos desbordarnos en acciones de gracias. Y entonces Pablo está queriendo que nosotros los cristianos hagamos un cambio de chip. No sé, los que saben que son el chip del celular, hagamos un cambio de chip. El chip viejo que tenía todas esas cosas que no sirven, que Él nos está diciendo que no sirven, que no nos llevan a nada bueno, lo botemos y que tomemos el chip aquí y que lo pongamos ¿en dónde? Aquí. Y que vivamos en amor e imitemos a Dios en nuestra vida como creyentes. Entonces, nosotros así podemos experimentar de manera clara y cotidiana lo que es el perdón. Si tú tienes una situación añeja en tu vida porque el tío del tataratío te hizo cuando tú tenías 4 o 5 años y tú todavía recuerdas eso como si fuera ayer, el Señor te está diciendo perdona, quita eso de tu mente, que no te atormente más, que no te atormente más esta situación en tu vida, porque Cristo ya te perdonó. Entonces tú tienes que hacer ¿qué? Perdonar. Eso lo está diciendo la Escritura. Que entonces que podamos ser plenos en el perdón, en su misericordia, en su gracia, porque somos hijos amados, porque fuimos nombrados como hijos amados por el sacrificio de Cristo en la cruz, que es lo máximo, por nosotros que éramos pecadores. Entonces vamos a sustituir todos esos pensamientos corruptos por estos pensamientos, por la obra de Cristo en nuestra vida. Entonces cuando nos encontremos en situaciones de dificultad, se le cayeron al hermano 50,000 y yo estoy llevando del bulto, yo los cojo y se los entrego a él, o los cojo y me los llevo para la casa. Cuando te enfrentes en situaciones así, vas a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cuál sería la buena voluntad de Dios en esa situación? Yo los cojo, le digo, hermano, se le cayeron 50,000 y el Señor suplirá lo que a mí me falta. Él lo va a hacer. Y no es un cliché, es la verdad, Él lo va a hacer. Y entonces nos da unas advertencias prácticas para nuestra vida. Y da 2 advertencias. La primera, la pérdida de la herencia. Y usted dice, pero ¿cómo así que la pérdida de la herencia? Sí, la pérdida de la herencia. Si usted es un hijo, Pablo está escribiendo a cristianos. Él sabe que los cristianos no están libres del pecado. Primera de Juan 1:9 dice que no estamos libres del pecado, que pecamos. El escáner nos muestra que pecamos a cada rato, la Escritura. Pero estos cristianos odian el pecado, se arrepienten de su pecado y claman a Dios por el perdón de su pecado. Y ellos suplican a Dios que Dios los libre de pecar. No viven continuamente en pecado,
pero Pablo está lanzando una advertencia porque él sabía que el trigo y la cizaña crecen juntos. En la iglesia hay trigo y cizaña. Y entonces él dice, a los que piensan que son cristianos, pero no lo son, advierte. Y se lo advierte en el versículo 5. Dice, porque puedes estar seguro de esto, que todo el que sea sexualmente inmoral o impuro o que sea codicioso, es decir, idólatra, no tiene herencia en el reino de Dios. Él se lo está diciendo a aquellos que se creen cristianos, que se están esforzando en su fuerza para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Les está diciendo, usted está frito, no estás de acuerdo a la voluntad de Dios y viene la consecuencia sobre ti. ¿Y cuál es la consecuencia? La ira santa de Dios. Y esa es la sección 2, dice, versículo 6, que nadie os engañe con palabra vacía, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y entonces la ira de Dios está ¿sobre quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. ¿Y cada cuánto está esa ira de Dios sobre los hijos de desobediencia? La palabra de Dios lo dice en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la justicia con la verdad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿En qué tiempo está esto? Usted va al griego y encuentra que eso está en tiempo presente. No futuro, está en tiempo presente. Luego describe toda la impiedad y la injusticia que estos que no son creyentes acumulan y que están actuando bajo la ira de Dios. Idolatría, homosexualidad, maldad, codicia, malicia, envidia, asesinato, contienda, engaño, malicia, chisme, calumnia, enemigos de Dios, insolencia, arrogancia, jactancia, y aquellos que son inventores de males, desobedientes a los padres, tontos, sin fe, sin corazón, despiadados. Y te lo describe en Romanos 1, versículo 18 al 32. Y está también la futura ira de Dios sobre los incrédulos, los que nunca se arrepintieron. Dice la Escritura que esa va a estar todo el tiempo sobre ellos por la eternidad. Y entonces Pablo dice en el versículo 7, para terminar, no seas pues partícipes con ellos. Y esto parece muy apropiado para aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Instó a los cristianos en Efeso a no asociarse con ellos, es decir, con aquellos que están caminando contrarios a la voluntad de Dios. Pero uno dice, pero yo estoy aquí y el Señor me manda que predique. ¿Sí? Que le prediques ¿a quiénes? A los que están perdidos, a todo el mundo. Háblales del Evangelio, así como lo hizo Pablo. Pero insta a nosotros que no sigamos de cerca ¿a quiénes? A los que no hacen la voluntad de Dios. A los que no hacen la voluntad de Dios. Entonces debemos caminar en amor y imitar a Dios. Cuando caminamos en amor, imitamos a Dios. Miren lo que dice James Montgomery Boyce, decía este hombre de Dios que ya murió. Copiar de cerca, repetir el discurso, las acciones o el comportamiento de otra persona. Esto es lo que debemos hacer con Dios. Debemos repetir sus acciones, repetir su discurso, duplicar su comportamiento. Y entonces pregunta, ¿pero cómo podemos hacer esto si nosotros no dedicamos tiempo a la oración? ¿Cómo podemos hacer esto si nosotros
medio ojeamos la Escritura, ni la leemos. Entonces pasa tiempo con Dios, en lectura de la palabra y en la oración. Pasa tiempo con Dios en el estudio de la Biblia. Pasa tiempo con Dios en la adoración. Solo así, pasando tiempo con Dios, puedes tú ser un imitador de Dios y puedes caminar en amor. La iglesia reformada latinoamericana La Roca necesita hombres y mujeres que vivan de acuerdo a esta verdad. Así de sencillo. Somos una iglesia pequeña, no tenemos 2000 y pico de miembros, nos conocemos y podemos conocernos más íntimamente, de acuerdo a lo que dice la Escritura, y vivir realmente el Evangelio, y no ser una iglesia fría, dominguera, de vez en cuando y de cuando en vez. Yo creo que la palabra de Dios fue clara, enfática y contundente para todos nosotros. Yo creo que la palabra de Dios fue tan clara que nos mostró nuestra desgracia como cristianos que flotamos a la luz de los libros de los teólogos. Nos mostró nuestra verdad de que no estamos leyendo este libro. Nos mostró nuestra verdad que nosotros no estamos imitando a Dios. Nos mostró una verdad tan grande que nos manda a clamar de rodillas ante Él, a pedirle que su voluntad se haga en nuestras vidas y que nosotros podamos vivir esta verdad.